Bienvenidos a su programa Llamados a Gobernar. Qué bueno que nos acompaña una vez más esta semana. Alabamos el nombre de nuestro Dios por su bendita misericordia, por su amor y su gracia derramada sobre nuestras vidas, y creemos firmemente que también lo está haciendo con todos ustedes. Agradecemos a nuestros pastores y a nuestra cobertura, al licenciado Moisés Castillo y a su esposa Jessica Coronado por darnos este tiempo tan hermoso y precioso para compartir las Sagradas Escrituras con todos ustedes y con el pueblo del Señor. Y como siempre, mis amados hermanos, mandamos un caluroso abrazo y saludo a todos nuestros amigos, hermanos y pastores de Libertad para las Naciones Mundial. Que el Señor les esté bendiciendo abundantemente allí en el lugar donde ustedes se encuentran. Bien, amados hermanos, vamos a continuar con nuestro tema, Cubre tu desnudez. Y quiero informarle que las primeras personas que le pusieron un costo, un valor a sus vestiduras fue precisamente Adán y Eva. Ellos valoraron el costo de sus vestiduras en la fabulosa cantidad de unas cuantas hojas de higuera. Ellos consideraron que ese era el precio de sus vestiduras, lo cual resultó ser una ofensa al nombre de Dios, a la santidad de Dios, a Dios mismo. Bendito sea su nombre para siempre. Ellos de esa manera devaloraron así sus vestiduras. Por lo tanto, Dios tuvo que haber entrado en acción. Dios tuvo que haber matado unos animales y derramar sangre inocente para cubrir a los culpables. Sangre por sangre se tenía que pagar, vida por vida. Entonces tenemos a nuestro Padre Celestial cubriendo la desnudez de Adán y Eva. Ahora, quiero hacerle notar algo muy importante, amado hermano. Note usted las palabras con las que Dios se dirigió a Adán, no las pierda de vista. Dios le preguntó, ¿quién te enseñó? Yo creo que hubiera sido más conveniente que Dios le hubiese dicho, ¿quién te dijo? Pero notemos que la Biblia dice que Dios le preguntó, ¿quién te enseñó? Quiero hacerle notar esto, amado hermano. El diablo fue el que hizo la primera manipulación de la palabra de Dios. Y aquí hay algo muy importante en este orden. Eva aprendió algo de esa primera manipulación. Después, Adán aprendió algo también de esa primera manipulación e intentaron hacer algo. Y de hecho lo hicieron, pero esto es otro tema que en otra ocasión voy a compartirle. Por eso Dios le preguntó, ¿quién te enseñó? Esto es muy importante. Ahora, tenemos pues aquí a nuestro Padre Celestial derramando sangre para cubrir a los culpables. Vida por vida se tenía que pagar. Entonces aquí notamos que Adán y Eva, para ellos el costo de sus vestiduras fueron unas cuantas ramas, hojas de higuera. Amados hermanos, ¿cuándo empieza la degeneración? ¿Cuándo empieza la perversión en el carácter? De acuerdo a la palabra de Dios, esto comienza cuando el hombre empieza a perderle el respeto a Dios. Esto está muy tremendo, y esto es algo de lo que quiero compartir con todos ustedes. Por eso es la urgencia de este tema, cubre tu desnudez. Es muy importante. Les decía, ¿cuándo comienza esta degeneración y esta perversión en el ser humano? Le repito, cuando le pierde el respeto a Dios. Quiero decirle algo que puede parecer muy lógico, pero sin embargo se lo quiero decir. El nombre de Dios es santo. El nombre de Dios es tan santo como Dios mismo. Dios no actúa separado de su nombre. De hecho, Él dice que mi nombre se conozca por toda la tierra.
Entonces, vamos a considerar estas palabras con la ayuda del Señor, amados hermanos. Estas palabras que quiero compartir con ustedes, es decir, este texto, tiene que provocar en nosotros una reflexión profunda. Porque aquí el Señor nuestro Dios nos enseña una reeducación, así como una reestructuración que Dios mismo hizo en la moral del hombre y por ende en la sociedad, que tenía que repercutir en la cultura. Aquí podríamos hablar de algo muy, muy serio, amados hermanos. Vamos a considerarlo. En el libro de Deuteronomio, capítulo 5, en el versículo 11, tenemos unas palabras que lamentablemente para muchos hermanos y para muchas personas ya no tienen vigencia. Esto es muy lamentable. Por eso vamos a considerarlo, porque esta palabra del Señor, amados hermanos, está vigente. Es santa la palabra del Señor. Dice así las Sagradas Escrituras, Deuteronomio capítulo 5, versículo 11. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor tu Dios no dará por inocente al que tome su nombre en vano. La primera pregunta que nos planteamos es: ¿qué significa tomar el nombre de Dios en vano? Para muchos puede significar decirle una grosería o faltarle al respeto de esa manera. Para otros puede significar ignorar su existencia. Puede significar muchas cosas, obviamente, para diferentes tipos de personas. Pero de acuerdo a las Sagradas Escrituras, vamos a ver qué significa tomar el nombre de Dios en vano. Porque le vuelvo a repetir, el nombre de Dios es tan santo como Dios mismo. Aquí tenemos que pasar, amados hermanos, inmediatamente al libro de Eclesiastés. Y vamos a buscar precisamente el capítulo 5. Vamos a estar considerando estos versículos de las Escrituras que son muy importantes. Esto, escúcheme bien, mi amado hermano, esto tiene que ver con nuestras palabras. Tomar el nombre de Dios en vano tiene que ver con nuestras palabras. Vamos a verlo con textos del Antiguo Testamento y con algunos textos del Nuevo Testamento para corroborar esto que le estoy compartiendo. Vamos a notar algo muy importante. Lo que vamos a estar leyendo a continuación tiene que ver con la lengua, con nuestra voz, con nuestras palabras, con la palabrería, con promesas. Vamos a leerlo en el nombre del Señor. Eclesiastés capítulo 5, vamos a estar leyendo del primer versículo al versículo 6. Dice así la palabra de Dios: Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie. Esto significa muestra reverencia. Y acércate más para oír, note esto, para oír, que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Escucha, mi amado hermano, vamos a resaltar unas cuantas palabras. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír. No dice para hablar, dice para oír. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios. Escuche, amado hermano, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure. ¿Sabe qué significa esto? Esto significa emoción. Escúchame bien, mi amado hermano. No te des prisa con tu boca, no hables a la ligera, ni tu corazón se emocione a proferir palabra delante de Dios. Porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Notamos aquí entonces, amados hermanos, palabras, boca, corazón. Estas cosas nos provocan hablar a la ligera.
Escuche bien, porque de la mucha ocupación viene el sueño. Es posible que en otras versiones traduzcan de esta manera, porque de la mucha palabrería viene el sueño. Esto no es bueno. Y de la multitud de las palabras, la voz del necio. Otra vez, voz, palabras, boca. Escuche. Y de la multitud de las palabras, la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Aquí tenemos, amados hermanos, unas palabras importantísimas. Cuando nosotros hacemos precisamente esto que la Biblia dice que no hagamos, es cuando empezamos a perderle el respeto al nombre de Dios, a Dios mismo. No te des prisa con tu boca, no te emociones a proferir palabras delante de Dios, porque de la abundancia de la palabrería viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Primera recomendación que la palabra de Dios nos hace: cuando fueres a la casa de Dios, acércate para oír. Pero ¿qué es precisamente lo que nosotros hacemos en la casa de Dios? Aunque usted no lo crea, amado hermano, Dios está demandando la santidad de su nombre, el respeto por su nombre. Y le voy a explicar por qué. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla. Primero vamos a entender, mis amados hermanos, que esto no tiene que ver con dinero. Porque lamentablemente, para muchas personas, ya todo lo quieren relacionar con el dinero. Esto no tiene nada que ver con el dinero. Está hablando de emocionalismo. Aquellos que practican el emocionalismo en la casa de Dios. Usted lo está leyendo. Cuando el servicio está fervoroso, cuando está la unción tremenda, cuando algunos 2 o 3 cantos han tocado tu corazón, entonces empiezas a proferir palabra. Oh Santo Dios, yo te dedico mi vida, envíame a mí, Señor. Aquí está mi vida, Señor, no busques más, aquí estoy, yo soy lo que tú andabas buscando, Señor. Y hasta le pones un sello: en el nombre de Jesús. Te das la vuelta y en el primer tropezón te olvidas de tus palabras que proferiste o pronunciaste delante de Dios. Ay, hermanos, aquí está el problema. Fueron muchas tus palabras, fueron muchas tus promesas. Utilizaste el nombre de Dios emocionado, emocionalismo, y hasta le pusiste el sello: en el nombre de Jesús. Y me refiero a esto porque son de las palabras más suaves que nosotros le hablamos a Dios, o de las palabras más tiernas. Y pensamos que porque son palabras que salen de alguien que está llorando, de alguien que está emocionado, tocado por el poder de Dios, creemos que por eso Dios va a pasar por alto nuestras palabras. Dios le dijo a Job, Dios también le dijo a un salmista: ¿crees tú que yo soy como yo? Perdón, que tú eres como yo. Yo no soy como tú, que se te olvida lo que hablas. Amados hermanos, esto es muy importante. ¿Por qué es importante, amados hermanos? Porque cuando nosotros pronunciamos el nombre de Dios, le prometemos a Dios, le contamos cosas, le hablamos tantas cosas, y no le prometemos, estamos tomando el nombre de Dios en vano. No sé si usted sepa, amado hermano, pero cuando nosotros hablamos el nombre de Dios o el nombre de Jesús, el mundo espiritual se empieza a mover, empieza a revolotear. Escuche
Entonces usted está ahí en esa unción, usted está ahí metido, fervoroso y hablando el nombre de Dios y hasta mencionando nombres compuestos de Dios. Para que cuando se termina el servicio usted se da la vuelta y empieza o continúa, mejor dicho, viviendo en su pecado. Eso es tomar el nombre de Dios en vano. Por eso hoy a muchos cristianos les cuesta levantarse. Han perdido sus vestiduras porque Dios está demandando la santidad de su nombre. Porque a Dios no se le olvidan las cosas. Jamás se le va a olvidar lo que nosotros le hemos dicho cuando estamos enojados, cuando estamos tristes, cuando estamos felices o contentos, cuando nos va bien o cuando nos va mal. Lo que sucede es que nosotros, amados hermanos, no alcanzamos a comprender las facetas del carácter de Dios. Y siempre queremos creer en un Dios que tolera, en un Dios que se tiene que aguantar lo que yo le diga, porque yo soy humano y Él es Dios, por lo tanto se tiene que aguantar lo que yo le diga. Pero no, amado hermano, no, Dios no va a tolerar tanta palabrería nuestra, tantas promesas, tantas invocaciones, para que luego nosotros no hagamos nada. Le hemos perdido el respeto a Dios. Y por eso Dios demanda la santidad de su nombre. ¿Qué le prometiste tú hace 3 o 4 días a Dios? Te quiero informar que Dios va a demandarte esas palabras. ¿Qué le prometiste a Dios hace un año? ¿Tú crees que a Dios se le olvidó lo que tú le prometiste y que no le cumpliste? ¿Crees que a Dios se le olvidó? No, amado hermano, Dios te está demandando la santidad de su nombre. Vamos a ver unos versículos tremendos aquí mismo, donde nos dice: ¿por qué lo provocas con tus palabras y haces que Él destruya la obra de tus manos? ¡Qué tremendos versículos! No, mis amados hermanos, debo de informarle que a Dios no se le olvidan las palabras que le pronunciamos, que le hemos orado, que hemos proferido, o las promesas que le hayamos hecho. Dios las va a demandar de nuestra vida. Dios no está jugando. Hermano, pero es que ya ni me acuerdo. Precisamente por eso te lo digo. Porque Dios le dijo a Job, y Dios le dijo a un salmista. Yo sé que tal vez tú quieras saber el nombre del salmista. Lee los salmos. Pon atención en lo que lees. Y Dios les dijo a estos varones: ¿creen ustedes que yo soy como ustedes? ¿Que se les olvidan las cosas? ¿Cuántas veces en el altar, en la iglesia, tú lloraste y dijiste: Padre, ahora sí, aunque deje a mi esposa, aunque deje a mis hijos, aunque deje mi trabajo, Señor, aunque deje lo que tenga que dejar, pero aquí estoy, Señor? Y de repente te das la vuelta, sales y empiezan a surgir algunas oportunidades en tu trabajo, en la escuela, qué sé yo, tus amigos, viajes, paseos, no lo sé. Y ¡pum! Ya no le cumples a Dios. ¿Dónde quedaron esas lágrimas? Esas promesas, esas falsas promesas de amor, esas falsas promesas de consagración, de vivir en santidad. Padre, ahora sí dejo el pecado, ahora sí, de verdad que ahora sí, Señor, en tu santo nombre, Padre, y en el nombre de Jesús, te das la vuelta y con tanta facilidad en tu trabajo pecas, en la escuela, en tu casa, en la misma iglesia. A lo mejor hasta formado ahí en la fila de las tortillas, pensando, juzgando, viendo. Echaste a perder tus palabras. ¿Tú crees que Dios va a olvidar eso que le dijiste en su casa? No, amado hermano, tengo que decirte, Dios no lo ha olvidado. Hermano, pero es que hay textos en la Biblia que, pues imagínese, si se ha olvidado de nuestros pecados, ¿qué no es más fácil que se olvide de nuestras palabras? No, hermano. Si tú crees en un Dios así, ese no es el Dios de la Biblia.
Porque la Biblia dice y nos exhorta y nos enseña y nos exige que le vamos a dar cuenta de todas nuestras palabras. De todas, pasadas, presentes y futuras. Cuando hablamos con los hombres, cuando hablamos con Dios en oración, tantas promesas que le hicimos, de cada palabra, Jesús dijo, por lo tanto, voy a pedirles cuenta de toda palabra ociosa. Escuche, que salga de vuestra boca. Una palabra ociosa, una palabra sin sentido, una promesa sin cumplir. Palabras que no se piensan y que se le dicen a Dios. Falsas promesas de amor para Dios. Entonces se empieza a devalorar, escuche bien, se empieza a perder el respeto por la santidad. Como Dios no nos hace nada, pues entonces nosotros le seguimos y llega otro predicador a la iglesia y le hacemos más promesas a Dios, y llega otro predicador a la iglesia y le hacemos más promesas a Dios. Y así pueden llegar tantos eventos a la iglesia, tantos predicadores. Y nosotros hablando y prometiendo, y hasta le ponemos un sello en el nombre de Jesús. Y creemos que Dios tiene que cumplir lo que yo le prometo. Grave error. Esto, hermanos, está para que usted lo considere muy en serio. Cumple lo que prometes. Por eso nos está diciendo, Dios no es como tú, Dios no es como yo. Aquí lo dice, porque Dios está en el cielo. Vamos a traducirlo, y nosotros estamos abajo en la tierra. Por lo tanto, sean pocas nuestras palabras. Tenemos que medirle el agua a los camotes, hermanos, cuando estamos delante de Dios, cuando estamos emocionados. Ay, Padre, este predicador sí la hace en tu nombre, Señor, yo creo. Se da la vuelta, el predicador se va a su casa y tú sigues con tu vana palabrería. ¿Cómo vas a vivir en santidad si le has faltado el respeto a Dios? Toda sabiduría que no honra a Dios es basura. Toda sabiduría que honra primero a los hombres y después a Dios es basura. Dios está demandando la santidad de su santo nombre. Bendito sea Él para siempre. Dios no es como nosotros. Por eso la obra de nuestras manos es destruida y se pospone y se pospone y se pospone. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en un hablador. No se complace en los insensatos. Un insensato es alguien que se la pasa hablando y hablando. Tú lo estás leyendo desde el primer versículo. Este es el sacrificio de los necios. Hablar y no cumplir. Ese es un insensato. Un insensato no es un pagano ni un incrédulo. Un insensato es un cristiano que no le cumple a Dios lo que le promete. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. Nos está diciendo el consejo divino, no prometas, porque Dios está en los cielos y nosotros sobre la tierra. Le hemos perdido el respeto al nombre de Dios, y Dios en este tiempo está exigiendo y demandando de cada uno de nosotros el respeto por su nombre, el respeto por su santidad. Nosotros nos parecemos a Adán y Eva, dándole más importancia a las cosas materiales, cubriéndonos con hojas de higuera. Ese es el precio que le pusieron a las vestiduras. ¿Cuál es tu precio? Versículo 6. No dejes que tu boca te haga pecar.
Todo, escucha mi amado hermano, desde el primer versículo, todo lo que hemos estado escuchando está relacionado con la lengüita, con las promesas, con la voz, con las palabras. ¿Y por qué? Porque desobedecemos el primer versículo. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie, reverencia, mira, ve, observa delante de quién estás. No es de una estatua, no es un Dios falso, no es una imagen, no es un ídolo, no es un hombre. Es el eterno, bendito sea su nombre. Es el Altísimo, bendito sea Él para siempre. Mide tus palabras, nos dice el consejo divino. Por eso te menciona este versículo. Dios le preguntó a Adán, ¿quién te enseñó? Amado hermano, ¿quién te enseña a ti? ¿Quién te está enseñando? Eva aprendió algo del diablo. Adán también aprendió algo del diablo. Algo tremendo, y lo tenemos en las Escrituras. Ellos aprendieron a manipular. Esto lo aprendieron del diablo. Solamente le doy un detalle, hermano. Algo que Dios creó para comida del ser humano, algo que Dios creó como alimento para el hombre lo usó para cubrir su desnudez. Nada más cheque usted este dato. Y solamente, a lo mejor este ejemplo le va a parecer muy burdo, pero imagínese usted que usted agarra un bolillo, lo parte por la mitad y se cubre sus partes. Cuando todos sabemos que un bolillo es para comer, no para cubrirlo nuestras partes. Imagínese usted una telera ahí partida por la mitad. Imagínese a Eva cubriéndose sus senos con una concha. Ahora sí que, ¿qué concha? Pero bueno, ahí lo tenemos. Así Adán y Eva, así ellos menospreciaron sus vestiduras. Y Dios tenía que entrar en acción y dijo, no. Así no es el asunto. Vida por vida, sangre por sangre. Sangre inocente por culpables. Así menospreciaron ellos sus vestiduras. Ellos pensaron, bueno, ¿con qué cubrimos? No hay con qué cubrirnos. Pues aunque sea con estas hojas de higuera, aunque esto es para comer, pero no hay más. Amados hermanos, se ha perdido el respeto al nombre de Dios. Por eso Dios se enoja. Escuche, si alguien a usted le dice que Dios no se enoja, lo está engañando. Lea su Biblia, amado hermano, léala. Si usted cree que Dios no está enojado, lea su Biblia. Lea lo que la Biblia dice. Dios se enoja y la Biblia dice que se enoja fácilmente. Se inflama de pronto tu ira, le dijo un siervo suyo. Amado hermano, lea su Biblia. No dejes que tu boca te haga pecar. Por eso muchos han perdido sus vestiduras y no saben qué precio ponerle. Se cambian de iglesias, se cambian de denominaciones, cambian de pastores. ¿Por qué? Porque así valoran ellos sus vestiduras. Ni digas delante del ángel que fue ignorancia. No tenemos excusa. ¿Cuál ángel? ¿A qué ángel se refiere? ¿Será los mensajeros que se dedican a llevar nuestras oraciones delante del Padre? Escuche, no digas delante del ángel, es que no sabía. Sí sabíamos, y no apenas, siempre le hemos sabido. Pero vamos a suponer que no sabíamos. Esto que estamos escuchando, vamos a suponerlo. Ahora ya lo sabemos. Dios está demandando la santidad de su nombre y lo estamos leyendo.
No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Si no tenemos la capacidad para cumplir, sean pocas nuestras palabras. ¿Por qué harás que Dios se enoje? ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz? Nuevamente, Eclesiastés 5, versículo 1 al 6, todo tiene que ver con la lengüita. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Donde abundan los sueños, ay hermano, yo soñé que era el ungido. Hermano, yo soñé que era dueño de las naciones. Hermano, yo soñé me soñé al ladito de Moisés y al ladito de Elías. No, hermano, soñé que yo iba al frente del ejército de Israel. No era Josué, era yo. Ay, Padre Santo. Donde abundan los sueños, abundan las vanidades. Lo vacío, lo hueco, lo que no tiene significado. Y las muchas palabras, la recomendación, mas tú teme a Dios. Amados hermanos, ¿cuánto hemos devalorado el costo de nuestras vestiduras? La sangre preciosa de Jesucristo pagó el precio, vida por vida. La vida de Jesús por nosotros como culpables. Y nosotros queremos darle a tole con el dedo a Dios, ofreciéndole cualquier cosita. No, amados hermanos, no podemos hacer eso, porque Dios nos va a demandar la santidad de su nombre, la santidad de su persona. No podemos darle a Dios a tole con el dedo. Ay, Padre, mira, voy a levantarme a las 5 de la mañana para que ya no te enojes conmigo. ¿Qué nos ganamos con orar, con ayunar, con darle un taco al desvalido si vivimos en pecado? Eso es darle a tole con el dedo a Dios. A Dios no lo vamos a impresionar ni con nuestras buenas obras, por más espirituales que éstas parezcan. No podemos, amados hermanos, porque Dios es el que pone el precio. Y Dios dijo vida por vida. Lea usted Levítico capítulo 18, capítulo 19 y capítulo 20. Y lea usted Éxodo capítulo 34. Cómo Dios empezó una reenseñanza, una reestructuración en la vida moral nacional del pueblo de Israel, para que Él fuera el portavoz a todas las naciones, a todas las culturas. Bendito sea el nombre de Dios. No vivir como las culturas cada quien quiere o como la sociedad quiere. La Kol Torah la tiene usted en sus manos. La cultura divina, la cultura bíblica la tiene usted en sus manos. Esta es la voz de Dios para su pueblo. Pasamos rápidamente al Evangelio de Mateo, capítulo 22. Y no nos vamos a detener mucho por cuestiones del tiempo. Mateo capítulo 22, únicamente quiero hacerlo como una referencia, porque yo sé que usted lee su Biblia. Solamente quiero mencionar unos detalles importantísimos. Esta parábola de las bodas, ¿no le llama a usted la atención, mi amado hermano, que hubo un hombre dentro de las bodas? El Señor Jesús en su parábola, en su enseñanza, dice: salgan por los caminos, inviten a todo tipo de persona, a todos. Ellos obedecieron, salieron, invitaron, me los metieron a la boda, pero sorpresa, había uno que no estaba vestido de boda, pero estaba dentro de la boda. Amado hermano, piense, ay padre. Entonces llega el esposo, el padre de familia, el dueño de la boda, como usted le quiera mencionar.
Y empieza a revisar a los invitados y les dice: hey, ¿tú qué haces aquí? ¿Por qué no estás vestido de boda? Mínimo, si te invitan a ti a un palacio, a un hotel, un restaurante, qué sé yo, mínimo tú llevas una ropa adecuada. Pero a esta persona dijo: bueno, pues a mí me invitaron. Así que cuando nosotros lleguemos al cielo con la gracia de nuestro Dios, ya estando arriba en el cielo, amados hermanos, ya nadie nos va a bajar. Pero acá abajo se pasa el esposo al famoso reino. Está paseándose por cada vida, por cada congregación, porque Él es el dueño. Y dice: ¿tú qué haces aquí sin vestido de boda? Usted ha escuchado, solamente para terminar, dice esto tremendo. Entonces el rey dijo, el versículo 13 del capítulo 22 de Mateo: a los que servían, atadle de pies y manos y echad en las tinieblas de afuera. Uy, hermano, escuche: allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Cómo es que le sucedió esto si él ya estaba dentro de la boda? Ya estaba dentro, se lo repito. Pero llegó el dueño de la boda y empezó a observar uno por uno. Y dijo: ¿tú qué haces aquí? Amados hermanos, el famoso reino de Dios, se lo debo decir en el nombre del Señor, no tiene nada que ver con dinero, ni con cosas materiales, ni bienes materiales, amados hermanos. Lea su Biblia. No tiene nada que ver. Y aunque le parezca extraño o le pueda parecer religioso, no importa. Si usted lee lo que entiende, si usted entiende lo que lee, se va a dar usted cuenta que el reino de Dios es santidad, consagración, amor por lo que Dios ama. Y usted lo ha leído en otras ocasiones, en otros lugares de la Escritura. Lo demás es añadidura, no es la base del reino. Quien le diga eso le está mintiendo. La base del reino es santidad, consagración. Es la restauración de su moral. Eso es el reino. ¿Por qué cree que no vamos a irnos en el rapto si andamos en pecado? ¿Por qué? Porque moralmente estábamos torcidos. Escuche, mi amado hermano, con todo respeto. Si alguien le dice a usted que primero debemos estar bien espiritualmente para luego estar bien moralmente, cuidado, ojo, lo están engañando. Eso no es cierto. La Biblia lo dice claramente desde Génesis, por eso le estoy compartiendo todo esto. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia nos enseña que primero delante de nuestro Dios es la moral. Escuche, primero es lo moral. Primero la moral y luego la moral y después la moral. Si usted tiene dudas, lea Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de su Padre. Ahora nos preguntamos, ¿cuál es la voluntad de su Padre? Primera de Tesalonicenses capítulo 4 nos contesta: la voluntad de Dios es nuestra santificación. Bendito sea su nombre. Porque la voluntad de nuestro Dios es vuestra santificación. Todos aquellos que no viven en santidad, no importa que ahorita estén dentro del reino, pueden ser desechados porque no están vestidos de boda. Escuche lo que la Biblia dice, amado hermano. Son los excluidos del reino, están viviendo dentro del reino, pero los van a atar de pies y manos y los van a echar a las tinieblas, porque no están vestidos de boda, no hay santidad, no hay consagración, no hay respeto por el nombre de Dios. No hay todo eso. Dios no va a llegar a ver tú cuánto traes, a ver tú cuánto tienes, a ver tú cuánto me has dado. No, amado hermano, eso no es la base del reino.
Dios pasa por tu vida y te dice: santidad, ¿dónde están tus vestiduras? ¿Dónde está tu consagración? ¿En dónde está lo que yo te di en Cristo Jesús? ¿Dónde está la sanidad de tu moral? Porque Jesús sanó nuestra moral, bendito sea su nombre. Jesús sanó nuestra moral. Se va a pasar el esposo, el dueño de la boda. No importa que estemos dentro del reino, no te emocione eso. No te emocione eso, amado hermano. Estar dentro del reino. Emociónate cuando ya estemos allá arriba en el reino de los cielos. Bendito sea su nombre, porque estando arriba ya nadie nos puede bajar. Pero acá abajo, estando dentro del reino, Dios nos puede sacar, nos puede botar de su reino por no estar vestidos de boda. Lea su Biblia detenidamente. Jesús mismo dijo: mi reino no es de este mundo. Lea su Biblia. Amados hermanos, hace unos días por ahí escuché de esa basura que se escucha por el internet, y con todo respeto, en algunas iglesias, escuché a un predicador que dijo: si el apóstol Pablo hubiera recibido la revelación que yo recibí, los principios de fe que yo recibí, el apóstol Pablo nunca hubiera pasado miseria, ni hambre, ni desnudez, ni desvelos. Amado hermano, esa es la basura que escuchamos en muchos púlpitos cristianos. Ahora resulta que nosotros somos los que juzgamos a los apóstoles del Cordero. Resulta que ahora nosotros tenemos la capacidad de juzgar a Pablo y decirle: Pablo, te faltó unción. Pablo, te faltó revelación del Espíritu. Mira, Dios prefirió dármela a mí que dártela a ti, Pablito. Herejía, herejía, herejía. Por eso son heresiarcas, jefes de herejías. O sea que Dios se equivocó. O sea que a Dios le faltó darle revelación a Pablo, porque se la quiso dar a unos predicadores modernos. Esa es la basura que se escucha. Y muchos le aplauden: aleluya, amén, gloria a Dios. Atadle de pies y manos. No importa que estés en el reino, no importa que prediques del reino, no importa que enseñes del reino. Si no tienes vestiduras, las que Dios te puso, las que Dios le demanda, si no las tienes, vas a ser atado de pies y manos y te van a sacar del reino. Tú lo estás leyendo en las Escrituras. Dios está demandando que dejemos de tomar su nombre en vano. Amado Dios, ahora sí yo te prometo dejar el pecado, aunque sea de a poquito, pero te lo prometo. Ni siquiera ese poquito le cumplimos. Otra vez, Dios tiene que sufrir nuestras palabras. Falsas promesas de amor, falsas promesas de consagración, falsas promesas de obediencia. Por eso Dios se enoja y destruye la obra de nuestras manos. Y vamos a pasar rápidamente al libro de Efesios, capítulo 6. Este pasaje que quiero compartir con usted, también quiero decirlo, amado hermano, podemos usarlo en la guerra espiritual si usted quiere. Vamos a dar un tiempo para usarlo. Y decimos: es que no tenemos lucha contra sangre y carne, es que no tenemos lucha y principados, y yo tengo el poder. Amado hermano, permítame decirle algo importante.
Vamos a leer unos versículos y usted se va a enterar a lo mejor por primera vez, porque si usted ya lo sabía, está peor el asunto. Entonces usted es un insensato, porque usted ha sabido, pero no ha hecho. Usted conocía, pero no se consagraba. Usted enseñaba, pero no practicaba. Entonces el asunto está peor. Pero si usted no lo sabía, hoy lo va a aprender. La guerra espiritual está fundamentada en principios morales. Escuche bien. Pero el emocionalismo ha llegado a tal grado que yo tengo el poder. Ahorita vamos a ver si se tiene el poder o no. Porque la guerra espiritual, se lo repito, está fundamentada en principios morales. Escúcheme bien. La vida cristiana es un todo, principios morales y principios espirituales. Para estar bien espiritualmente delante de Dios, aprende este principio bíblico doctrinal. Para estar bien delante de Dios espiritualmente, primero hay que estar bien moralmente. Antes de ser cristianos, somos seres humanos. Escuche lo que dice las Sagradas Escrituras. Por lo demás, hermanos míos, Efesios capítulo 6, versículo 10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Escuche, vestiduras, aquí habla de vestiduras. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces usted debe sobreentender que estas cosas no son cosas físicas. Vestíos de toda la armadura de Dios. Nos preguntamos, ¿qué es la armadura de Dios? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado de estar firmes. Cheque usted todas las recomendaciones. Cheque. En ninguna, quiero decirle, es bueno, muy bueno, porque practicamos el ayuno y la oración. Pero cheque, hermanos, estas cosas son ejercicios espirituales. Y la Biblia primeramente nos va a decir lo moral. Si no estamos preparados moralmente, es mejor que analicemos lo que estamos haciendo. Estad firmes, pues ceñidos vuestros lomos con la verdad. Escuche, la verdad es un principio moral. La verdad tiene que ver con lo moral, no con las emociones. La verdad no es una emoción, es algo moral. Y nuevamente, vestidos con la coraza de justicia. La coraza de justicia que cubría el pecho únicamente. ¿Cuántos de nosotros somos injustos y practicamos la injusticia? Y le damos a quien nos cae bien y a quien no nos cae bien no le damos. Lo culpamos por sus pecados. Eso es injusticia. Pero así nos lanzamos a la guerra espiritual. No importa. Siendo mentirosos. Practicando la mentira en el hogar, con la esposa, en el trabajo, en la escuela. No importa, vamos a orar por un endemoniado. Sí, vamos en el nombre del Señor. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. La paz, principio espiritual y principio moral. Estando en pleito con la esposa, con los hijos en la iglesia, estando enemistados en la iglesia, ¿cómo queremos liberar a los endemoniados? Si estamos en odio, rencor, falta de perdón en la iglesia. Por eso no son libres los endemoniados, los culpamos, no podemos liberarlos y encima los culpamos a ellos. La paz, un principio espiritual y moral. Cuando la Biblia dice que debemos estar en paz, el apresto es todo el componente que se ponían de las rodillas para abajo. El apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. Amados hermanos, no tenemos fe para diezmar ni para ofrendar, pero tenemos fe para echar fuera demonios.
Quien esto hace está violando los principios de la palabra de Dios. ¿Cómo es posible que no tenga fe para diezmar y ofrendar? Pero dice, pero yo voy, hermano, si hay endemoniados, estoy a la orden. Y además quiero decirle que no se refiere a esa fe. Se refiere a los principios del Evangelio de Jesucristo, no al don de fe. Escuche bien. Con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Qué son los dardos de fuego del maligno? Son las acusaciones morales y espirituales que el diablo tiene en sus manos contra de ti. No se imagine usted una flechita, un dardito encendido, porque no más no, mi hermano. Los dardos de fuego del maligno son las acusaciones, los derechos legales que el diablo tiene, donde hay tinieblas, donde hay pecado, donde hay mentira y engaño. Esos son los dardos de fuego del maligno. Y mira tú cómo andas, y andas pecando. Y lo peor es que es cierto. Por eso es un dardo de fuego lanzado contra tu conciencia. Por eso no se es efectivo en la guerra espiritual. ¿Cómo voy a orar yo por un endemoniado si yo ando en fornicación, si no diezmo, si le estoy robando a Dios, si engaño a mi esposa, si engaño a mis hijos? ¿Cómo me atrevo a ir a la guerra espiritual? Practicando la mentira, la injusticia, quebrantando los principios de fe del Evangelio de Jesucristo. Por eso los dardos de fuego del maligno son realmente, dan en el blanco con una persona así. Y tomad el yelmo de la salvación, el casco que cubre la cabeza, obviamente, ejemplo de los pensamientos. Ay, hermano, fuimos a orar por una endemoniada que estaba, oh, bendito sea Dios. Amado hermano, lo malo es que estaba endemoniada, pero está como quiere. ¿Cómo puede una persona ir a orar así? Con pensamientos impuros, cuando es esclavo de corrupción. Les prometen libertad a los endemoniados y ellos mismos son esclavos de corrupción en su vida. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cómo van a poder aplicar y trazar bien la palabra de verdad si están mal moralmente? No debemos de permitir esto en la guerra espiritual, amados hermanos, porque manchan las vestiduras. Aquí dice claramente, vestidos, vestidos, revestidos y revestidos. Dios es el que pone el precio de las vestiduras, amados hermanos. No hagamos enojar al Señor. Se inflama de pronto su ira. En estos momentos en el reino, el esposo está pasándose por cada lugar. Y Dios ve, este está fuera. Este está fuera. ¿Por qué? Porque no está vestido de boda. Ay, Señor, pero es que nos ayuda mucho. No me importa. Pero es que mira, Señor, tiene la cara de un ángel. No importa. No está vestido de boda. Así que nosotros aceptamos a cualquier persona, pero preguntémosle al Señor qué es lo que Él piensa. Amados hermanos, que el Señor nos bendiga con su santa palabra. En el nombre de Jesús. Este tema todavía no termina, pero por hoy hemos llegado al final de este programa. Y quiero decirle en el nombre del Señor, amado hermano, lea su Biblia. La Biblia no es para darnos información. La Biblia es diferente de todos los libros. Usted puede leer un libro, un diccionario, un periódico, pero la diferencia con la Biblia es que la Biblia nos lee a nosotros. El apóstol Santiago dice, la Biblia, la ley, es un espejito que te dice todo el acné que tienes en tu cara. Lea su Biblia, amado hermano. Por eso el precio de las vestiduras lo pone Dios. Jesús ya pagó por eso. Y, amado hermano, no puedo terminar sin decirle, lea usted Hebreos capítulo 6
y Hebreos capítulo 10. Amado hermano, y póngase a temblar, porque por ahí aparece un título que dice advertencia contra el que peca o los que pecan deliberadamente. Y deliberadamente significa con pleno conocimiento, pleno de sus facultades espirituales, físicas y mentales. Léalo, tiemble delante de Dios, amado hermano, y humíllese delante del Señor. Juntos hagámoslo en el nombre del Señor, porque a Dios no le vamos a dar a tole con el dedo. Alabamos a nuestro Padre Celestial por su bendito amor y su bendita gracia derramada sobre nuestras vidas, y también agradecemos a nuestros pastores, a nuestra cobertura licenciado Moisés Castillo y a su esposa Jessica Coronado por darnos este tiempo tan hermoso de poder compartir las Sagradas Escrituras con todo el pueblo del Señor y con la iglesia de Jesucristo. Amados pastores, que el Señor les bendiga poderosamente sobre sus vidas. Y también un saludo a todos nuestros hermanos, amigos y pastores de Libertad para las Naciones Mundial. Que el Señor les llene de su gracia y fortaleza cada momento de su vida. Si el Señor nos permite, la próxima semana, si Jesucristo no viene por su iglesia en esta semana, aquí nos estaremos viendo, si es la voluntad del Señor, con todos ustedes. Amados hermanos, que el Señor les bendiga y que la paz de Jesucristo gobierne sus vidas para la gloria de Dios el Padre. Que el Señor les bendiga a todos, amados hermanos.